Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tutorial en el cual vamos a estar culminando la serie de videos y vamos a describir ahora sí el choque entre las partículas. Bueno, vamos a retomar desde donde nos quedamos la última vez con el mismo código en el cual empezamos a mover a las partículas. Eh, Vamos a empezar. Primero vamos a ver qué es lo que vamos a hacer ahora. O sea, ahora tenemos a las partículas que se mueven, ¿no? Vamos a de hecho correr el código de vuelta para ver en dónde nos quedamos la última vez. Este es el mismo código. Fíjate que nos habíamos quedado con dos partículas que se crean en el mismo lugar y que se empiezan a mover en direcciones totalmente diferentes. Pero bueno, primeramente para ver cuándo van a chocar tenemos que separarlas, ¿no? Ponerlas en posiciones diferentes. Así que vamos a empezar con eso. Las dos van a quedar más o menos a la misma altura, pero lo que vamos a cambiar va a ser el y. En este vamos a ponerle 30, perdón, el x. Y en este otro vamos a ponerle un poquito más, vamos a ponerle 500, por ejemplo. Ahora veríamos a las partículas a la misma altura, pero en posiciones en x diferentes. Y van a también tener velocidades diferentes porque seguramente... Oh, no, espera, esto se mueve inicialmente en pi sobre 2, debería moverse inicialmente en cero para que de hecho se cruce con la otra. Ahí van las dos, ahí se cruzan. Eh, Vamos a hacerlas un poquito más lentas. 0.2 en vez de 0.2, a ver qué hace. Sí, ahí va un poco más lento, tal vez demasiado. 0.5. Lo que tenemos que pensar ahora es cómo hacer para verificar de hecho que las partículas chocaron, ¿no? Cómo hacer para que la computadora sepa que las partículas, digamos, se superpusieron. Entonces lo que podemos hacer es observar lo siguiente. Tenemos a que las dos partículas tienen una distancia entre ellas, que ya es dato porque sabemos cuáles son las posiciones de las partículas, entonces es fácil calcular la distancia. Entonces, podemos observar que cuando las partículas chocan, o sea, cuando una se superpone con la otra, la distancia que las une tiene que ser menor o igual, acá me falta el igual, menor o igual a la suma de los radios. O sea, acá esta distancia se va a ir achicando, ¿no? Se va a ir achicando, 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 y cuando la distancia sea igual a R1 más R2, ahí le vamos a decir a la computadora que las partículas chocaron. Eso lo podemos programar fácilmente con la librería de NumPy porque es fácil calcular primero el vector que une ambas partículas y luego la distancia. Bien, vamos a empezar entonces definiendo una función que sea el choque, la cual va a tener dos argumentos, ¿no? La partícula 1, que va a ser la partícula que choque, y la partícula 2, que va a ser la partícula eh, que reciba el choque. Bien, primero que nada vamos a calcular el vector que une ambas partículas, vamos a llamarlo R12, va a ser igual a partícula 2.pos, la posición de la partícula 2, menos partícula 1.pos. Eso nos da el vector que une ambas partículas. Bien, ahora vamos a calcular rápidamente la distancia entre las dos partículas haciendo la norma de este vector que nos va a dar el largo justamente del vector, lo que nos va a dar la distancia. Eso lo logramos de la siguiente manera. La distancia entre la partícula 1 y 2 va a ser igual a np para acceder a las librerías de numpy.linalg.norm, o sea, la norma del vector R1, 2, el cual es el vector que une ambas partículas. Entonces ahora planteamos la condición que dijimos anteriormente. Si la distancia es menor o igual a la suma de los radios, entonces hubo un choque. Entonces, if la distancia entre las partículas 1 y 2 es menor o igual a la suma del radio de la partícula 1 más el radio de la partícula 2, entonces hubo un choque. Primero vamos a verificar que funciona haciendo un print de la palabra choque. Chocaron. Bien. Y ahora tenemos que llamar simplemente a la función que acabamos de definir acá. Fíjate que no es parte de la clase partículas, sino que es una función aparte que hemos definido para verificar que las partículas de hecho chocaron.
Entonces tenemos que llamar a esta función que se llama choque y vamos a pasarle la partícula 1 y la partícula 2. Esto se va a repetir en el loop y va a verificar si de hecho las partículas se superpusieron y nos va a avisar. Bueno, fíjate cómo ahí nos dice que chocaron y luego sigue normalmente, ya no imprime más este mensaje, lo cual nos indica que funciona, de hecho, nuestro código está funcionando correctamente. Esto es una forma correcta de saber cuándo las partículas chocaron, cuándo las partículas están en la misma posición. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer, el siguiente paso va a ser pensar en qué es lo que ocurre en un choque. El choque que vamos a plantear acá va a ser lo que se conoce como un choque elástico. En el choque elástico se cumple que se conserva la cantidad de movimiento de las partículas y se conserva la energía cinética. Acá tengo algunos apuntes que hice en su momento sobre el choque elástico. Y bueno, acá justamente planteo que la conservación de la cantidad de movimiento y la conservación de la energía cinética. Eh, Luego de hacer un montón de cuentas acá, se llega, y de hacer varias consideraciones matemáticas, llegamos a que la velocidad final de la partícula 2, después del choque, inmediatamente después del choque, es igual a 2 por la masa de 2 sobre la masa de 1 por la velocidad inmediatamente antes. Sabiendo las rapideces de las partículas inmediatamente antes del choque, con esta fórmula podemos saber cuál es la rapidez de la partícula inmediatamente después del choque, tanto de la 1 como de la 2. Y también sabiendo la masa y todo este tipo de cosas que tenemos acá. Bueno, el planteo que voy a hacer acá va a ser el siguiente. Voy a ayudar de este gráfico. Lo que estamos haciendo acá va a ser lo siguiente. Va a ser encontrar esta velocidad que necesitamos para la ecuación de la siguiente forma. Primero, planteamos un vector que une a ambas partículas. Este vector ya lo tenemos, es R12, es este vector, el cual nos está dando luego la distancia entre ambas partículas. Luego lo que hacemos es, a dicho vector le proyectamos el vector velocidad de ambas partículas. Fíjate, esta partícula se mueve hacia digamos, aquel lado, el lado que marca su velocidad. Ahí le había puesto una B, pero bueno, esta es la velocidad 1, este vector azul. Y fíjate que acá puse como una flechita, como indicando que este es el aire que deja detrás la partícula mientras se mueve, ¿no? Y esta es la otra partícula que se está moviendo hacia la izquierda. También está dejando su rastro, digamos. Fíjate, lo que estoy planteando es la proyección de la velocidad de ambas partículas sobre el vector que une ambas partículas, que es el vector R12. Y lo estoy llamando, ahora lo voy a llamar vector tangente. Pero bueno, para repasar el nombre, voy a llamar vector tangente. Y también estoy planteando que me interesa también la proyección de las velocidades sobre el vector normal al vector que une las partículas 1 y 2. Eh, Esos dos datos con la velocidad de uno la velocidad de uno, la proyección de la velocidad de uno, tanto en el eje normal este que estamos definiendo y en el tangencial, me va a ser suficiente para calcular la velocidad final de ambas partículas. Entonces, esto lo vamos a sacar por el momento. Inicialmente necesitamos calcular bueno, esto ya lo tenemos. El vector R12 podríamos poner que es igual al vector tangente. El tangente que queremos definir ahora va a ser igual al vector R12. Pero lo que en realidad necesitamos no es el vector en sí, sino el versor, o sea, la dirección del vector. Sería el vector de largo 1. Para calcularlo en un es fácil, simplemente agarras el vector que te interesa, en este caso el R12, y lo dividís por su norma, fb.linalf.norm y R12. Así obtenemos al versor tangente que bueno, está en la dirección que une ambas partículas. Luego, para calcular el versor normal, este n, es simple, necesitamos rotarlo. Para ello vamos a recurrir a Wikipedia y ver que la matriz de rotación es esta. Y nosotros queremos rotar 90 grados en nuestro vector, ¿verdad? Este es nuestro vector, queremos rotarlo 90 grados.
Entonces lo que vamos a hacer es aplicar esta fórmula de 90 grados y obtendremos lo siguiente. Con 90 grados acá nos queda coseno de 90 es 0, el seno de 90 grados es 1, el menos seno de 90 grados es menos 1 y el coseno de 90 grados es 0. Así que, bueno, vamos con eso. Podemos definir una matriz entonces. Las matrices en NumPy se definen de la siguiente forma. R es igual a, vamos a sumar la R a la matriz. Se define primero, aquí tenemos todo preparado, se define primero la fila, que dijimos que era coseno de 0, coseno de 90 grados es 0, y luego menos seno de 90 grados es menos 1. Y luego la otra fila de abajo, la cual es seno de 90 grados, que es 1, y coseno de 90 grados, que es 0. Bien, este es nuestro vector rotación. Lo que siguiente que vamos a hacer simplemente va a ser rotar al vector tangente para obtener al versor normal. Pero bueno, eso lo vamos a hacer en el siguiente episodio porque ya nos quedamos sin tiempo. Entonces en el próximo tutorial vamos a ver la segunda parte y terminaremos de resumir estas ideas y podremos escribir finalmente el script que nos va a dar el choque de partículas y bueno, poder ver cómo funciona, cómo crear lo que inicialmente mostramos al inicio de esta playlist de choque de partículas. Así que bueno, muchas gracias por ver y nos vemos en la parte 2.